definir las conferencias a tratar con ustedes y la parrilla de charlas que íbamos a incluir, pues surgió el tema de los errores frecuentes en el control prenatal, y específicamente porque hemos venido viendo con el paso de los años que hay algunas cosas que quizás no están muy claras dentro de la consulta básica del médico general en el control prenatal. Y la idea hace un par de años era, desde el Instituto Departamental de Salud, empezar a capacitar y a crear unas nuevas guías de control prenatal, porque la norma técnica del Ministerio de Salud parece ser ya un poco obsoleta, es del año 2000, y pues realmente hay unas situaciones que deberían ser ajustadas. Entonces, a raíz de ese tipo de hechos que hemos venido viendo en la consulta del especialista de la paciente embarazada, pues surgió la idea de traer este tema, que realmente lo quise enfocar no tanto como los errores frecuentes del control prenatal, sino hacer una revisión de cómo debe ser un control prenatal o el ideal del control prenatal, ajustándolo con la norma técnica y refiriendo algunos de esos hechos que eventualmente tenemos que empezar a mecanizar para evitar seguir cometiendo ciertas fallas. Y entonces vamos a hacer una introducción básica, vamos a hablar de algunos ítems, y en la medida que vamos avanzando en la conferencia, yo les voy a ir tocando los ítems y ahí van a estar mencionados los posibles errores que hemos visto en la consulta. No son muchos afortunadamente, pero sí es importante que a futuro empecemos a mecanizar que hay cosas que han cambiado un poco o hay situaciones que debemos empezar a manejar de una forma diferente. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha definido como uno de sus objetivos principales hacer progresar la acción de la salud y del bienestar de la madre y del niño y favorecer su actitud de vivir en armonía por un medio en plena transformación. Eso básicamente quiere decir que los servicios de salud deben enfocarse en el control prenatal de manera integral y desarrollando unas guías de práctica clínica en un esfuerzo prioritario para lograr ese objetivo de armonía en la salud para el binomio madre-feto y por consiguiente para el neonato. Y en cuanto a la epidemiología, pues hay una tasa de mortalidad descrita para nuestro país para el año 2000 de aproximadamente 104.9 casos por cada 100.000 nacidos vivos, que con el paso de los años ha venido mejorando. La tasa en el 2006 es de 75 por cada 100.000 nacidos vivos, pero realmente nos hemos quedado estancados en los últimos años porque, a pesar de las nuevas políticas, parece ser que no hemos logrado avanzar mucho en la disminución de esos números de morbi-mortalidad. El objetivo principal es reducir la mortalidad materna en un 75% para el año 2015, y quizás ya estemos colgados en ese objetivo porque esas políticas fueron diseñadas desde el año 2000, y pues básicamente lo que queríamos era, en el curso de esos 15 años, empezar a mejorar esas cifras, y realmente estamos un poco atrasados en ese sentido. Y tengo aquí unos datos que hemos obtenido del Instituto Departamental de Salud y algunas cifras de la Unidad de Medicina Materno-Fetal que coordino desde hace algunos años. La mortalidad materna en el norte de Santander, con las cifras que teníamos de 74 a 75 a nivel nacional, para el año 2009 era aproximadamente 58.9 por cada 100.000 nacidos vivos. Situaciones que cambiaron en el 2010 y en el 2011 por algunos casos que se presentaron de mortalidad materna en el hospital Erasmo, que realmente prendieron nuevamente las alarmas para desarrollar unas nuevas políticas en este sentido. La mortalidad perinatal, es decir, todas las muertes que ocurren alrededor del embarazo, para el 2007 15.5 casos por cada 100.000 y en el 2008 11.6 casos por cada 100.000. Número de nacimientos en norte de Santander en los últimos años es un promedio de aproximadamente 5.000, 5.500 nacimientos, gran parte de esto los da la ciudad de Cúcuta. Casos de malformaciones fetales múltiples, 61 casos aproximadamente en el año 2008, que han venido en ascenso con el paso de los años, pero específicamente no porque haya más casos actualmente, sino porque estamos detectándolos en edades estacionales muy tempranas y estamos incluyendo muchos de esos casos de diagnóstico prenatal.
40% de la mortalidad materna en Norte de Santander corresponde básicamente a los trastornos hipertensivos. Entonces, desde ese punto de vista también el control prenatal debe estar enfocado a identificar a esa paciente de riesgo que puede eventualmente tener un trastorno hipertensivo. Y una situación muy importante que no lo tocan muchas guías, que la norma técnica quizás no hace alusión y que muchas revisiones no están incluyendo acertadamente, es la consulta preconcepcional. Desafortunadamente en nuestro medio las parejas no planifican sus embarazos, incluso las parejas de casados no planifican sus embarazos. El embarazo llega a la pareja eventualmente y no ha sido manejado preconcepcionalmente. Una de las campañas que ha seguido mayor esfuerzo en los últimos años es la implantación de esa consulta preconcepcional para mejorar las condiciones maternas de una futura gestación. En esa consulta preconcepcional se debe suministrar el ácido fólico desde el momento en que la paciente manifieste su deseo de embarazo y hasta el primer trimestre de la gestación en la mayoría de los casos. Pero uno bien pudiera incluir el ácido fólico como suplemento más adelante en el embarazo con otros multivitamínicos. Entonces, ¿qué es el control prenatal? Se define como un conjunto de acciones y actividades que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de lograr una buena salud materna, el desarrollo normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional. Suena bonito, pero realmente no es tan fácil empezar a hacer el enfoque, sobre todo en esos pacientes de riesgo. Ese control prenatal tiene unas características importantes, ¿sí? Debe ser precoz, debe iniciarse tempranamente, debe ser periódico y esa periodicidad varía de acuerdo a los factores de riesgo, a los recursos disponibles en cada región y a las normas establecidas. La periodicidad está determinada de acuerdo a los trimestres y de acuerdo a los factores de riesgo también, y la norma técnica explica más adelante, vamos a manejar algo de eso. De buena calidad, el control prenatal en nuestro medio, y de acuerdo a la norma técnica, lo viene manejando el médico general y la enfermera jefe prácticamente hasta las 24, 28 y alguna vez a las 30, 32 semanas. Y eso es parte de lo que los europeos han venido estudiando y quieren modificar en una situación que ahora les plantearé. Debe ser integral, universal y debe ser de libre escogencia, garantizando la accesibilidad de la usuaria a la institución más cercana, porque muchas de estas situaciones las pacientes se pierden porque no tienen fácil llegada a los sitios donde le están asignando el control prenatal por la cantidad de IPS en las cuales pueden estar asignadas a esas pacientes, y algunas IPS incluso quedan muy lejos del lugar de residencia de las pacientes. Esto es para mencionarles a ustedes la propuesta de la Fetal Medical Foundation desde el año 2010, que se llama la pirámide invertida para el control prenatal del profesor Kypros Nikolaides. Lo que está funcionando básicamente en los europeos, que pudiera ser muy similar a lo que manejamos nosotros, este es el control prenatal convencional, donde la paciente ingresa antes de las 16 semanas y se empiezan a hacer controles inicialmente cada 4 semanas, posteriormente cada 2 semanas, y en el último mes se está haciendo un control semanal y dependiendo de los factores de riesgo. Esto es básicamente lo que se maneja dentro del control prenatal en el médico general de nuestro medio, y a partir de este momento es que la paciente llega al especialista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pico de la pirámide, que es el más importante para identificar factores de riesgo, no lo está manejando el especialista. Entonces es labor de ustedes asumir funciones de especialista y empezar a determinar los factores de riesgo de esas pacientes, porque muchas de las pacientes que tienen factores de riesgo se deben manejar precozmente esos factores de riesgo para evitar complicaciones en este momento. ¿Qué propone la Fetal Medical Foundation del profesor Kypros Nikolaides? Este primer control prenatal debe ser del especialista, y lo hacen las unidades de medicina materno-fetal a las 12 semanas, donde, como ustedes saben, se hace el tamizaje completo, se le hace a la paciente la cervicometría, el tamizaje de arterias uterinas y el tamizaje genético para descartar aneuploidías. Se identifican los riesgos, y si esa paciente tiene riesgos, debe ser llevada única y exclusivamente por el especialista hasta semana 34, a partir del momento en que se identificó el riesgo. Si la paciente no tiene riesgos, continúa sus controles paralelamente con el médico general que le está asignando.
Esto lo hemos planteado en múltiples situaciones a nivel nacional en los congresos de medicina materno-fetal y en algunos otros espacios, y realmente pareciera que es muy costoso para el sistema de salud nuestro que esos controles prenatales los haga el especialista. Pero realmente en la medida en que identifiquemos los riesgos y que evitemos complicaciones en ese neonato y en ese feto, posiblemente los costos pudieran ser menores si analizamos eso a largo plazo. El control prenatal tiene los siguientes componentes: un análisis temprano y continuo del riesgo, la promoción de la salud, detección temprana y protección específica, y las intervenciones que hace el médico y las intervenciones psicosociales de acuerdo al riesgo. Aquí pongo error número 1. En cuanto a análisis temprano, posiblemente la culpa no sea nuestra si el paciente llega tardíamente al inicio del control prenatal, pero posiblemente también haya unas políticas de salud que en algunos casos dependan de muchos de nosotros para empezar a mejorar eso y para que las promotoras de salud empiecen a buscar esos embarazos tempranamente, se tengan unas bases de datos donde se identifique las mujeres en edad fértil y se identifique rápidamente el momento en que una de estas pacientes esté embarazada. Y el análisis continuo del riesgo, y básicamente eso es uno de los grandes dificultades que hemos visto en la consulta de ginecobstetricia. El análisis continuo del riesgo. Una paciente es de bajo riesgo o es de alto riesgo en cualquier momento del embarazo y puede cambiar a disminuir el riesgo o aumentar el riesgo en cualquier momento y en cualquier trimestre. ¿Qué quiere decir eso? A la paciente le dicen: usted es de alto riesgo, señora, vaya con el ginecólogo, por aquí no vuelva. Y resulta que el control prenatal no lo hacemos los ginecobstetras. Realmente el control prenatal es función del primer nivel y del médico general. Entonces esa paciente nunca debe abandonar la consulta del control prenatal a pesar de que se encuentre a alto riesgo, porque en muchas ocasiones el especialista no le formula adecuadamente los medicamentos o asume que la paciente los viene tomando, y 2 o 3 consultas más adelante se da cuenta el especialista que esa paciente no ha vuelto al médico general, que le hacen falta algunos exámenes, porque desafortunadamente se le mencionó a la paciente que no debería volver a esa consulta de control prenatal porque ya tenía alto riesgo y no debería seguir volviendo al control. Y así mismo con los controles de enfermería. Con base en estos componentes se definen una serie de objetivos generales que a su vez caracterizan un buen control prenatal. ¿Cuáles son esos objetivos? Identificación de factores de riesgo, diagnóstico de la edad gestacional, muy importante. Hay unas herramientas, tanto al examen físico como ecográficas, que permiten que no nos equivoquemos en ese diagnóstico, específicamente en edades gestacionales tempranas. Identificación de la condición y el crecimiento fetal, identificación de la condición materna y la educación de esa materna y su núcleo familiar. Error 2, identificación de los factores de riesgo. Y ahí es muy importante, porque como ustedes saben, el control prenatal lo están haciendo en el primer nivel, en los centros de salud, en las IPS, el médico general. Y la paciente, ustedes la van a remitir al especialista después del 6º mes. Entonces, realmente, ¿qué tenemos que identificar? Los factores de riesgo.